Vamos a tratar de continuar. Entonces, generalmente cuando es perforativo, ya estamos entonces ante un probable cuadro de peritonitis y la evolución es bastante rápida. No nos va a dar demasiado tiempo de actuación, entonces la ventaja es que el dolor generalmente ya es bastante intenso desde el inicio y el paciente ya es como que presiente que la patología es de gravedad. Entonces es como algo que nos ayuda finalmente, solamente que generalmente vamos a ingresar rápidamente a quirófano. El dolor es intenso en la región afecta, está bien localizado con defensa muscular, irritación peritoneal, existe dolor a la percusión que también es considerado un signo de irritación peritoneal. Puede darse la casualidad de que haya un silencio abdominal, sobre todo cuando hay líquido que está fuera de las asas en la cavidad intraabdominal, donde no debe de haber, es bastante irritativo y esta irritación hace que las asas entren en un hilio paralítico. ¿Qué es un hilio paralítico? No hay movimiento peristáltico, entonces nosotros no vamos a poder percibir los ruidos hidroaéreos. Entonces vamos a decir que hay ruidos hidroaéreos negativos o no existen ruidos hidroaéreos, un silencio abdominal. El signo de Guénard de Mussy también es un signo de irritación peritoneal, que es una descompresión, pero en tablero de ajedrez. En unas zonas sí, en otras zonas no. El abdomen se divide en 9 cuadrantes y es así que pueden en 6 de los 9 o en todos los cuadrantes haber dolor a la descompresión, entonces estamos en un signo de Guénard de Mussy que nos habla ya de una peritonitis generalizada, que es un signo también de irritación peritoneal. ¿Cuáles son las patologías que nos pueden dar un abdomen agudo quirúrgico por perforación? Úlcera duodenal perforada, úlcera gástrica perforada, cáncer gástrico, divertículo colónico perforado, tumor colónico perforado, divertículo yeyunal perforado. Todas estas patologías son de intervención quirúrgica urgente. O sea, ni bien nosotros sospechamos que exista alguna de ellas, debemos de ingresar de forma inmediata a quirófano para solucionar, ya sea la úlcera o la exéresis del tumor que está perforado, porque todas estas patologías, al ser perforativas, nos van a dar una peritonitis en el paciente y esto probablemente luego se infecte en unos más rápidos que en otros y nos va a llevar a un shock. El paciente, si no se resuelve de forma inmediata, el paciente entra en un shock séptico, ingresa a la unidad de cuidados intensivos y puede llegar a fallecer. Ahora, cuando hablamos de una patología obstructiva, el dolor generalmente es diferente, es de forma difusa, cualquier lugar del abdomen ocasiona dolor, puede ser de inicio brusco, aparición espontánea, la intensidad generalmente es muy bien moderada, la duración puede ser de segundos a minutos y es tipo crisis. Duele bastante, luego pasa y vuelve a aparecer de forma sostenida, luego pasa, ese es el dolor por crisis que también se presenta en las oclusivas. Y generalmente no tiene irradiación, también se acompaña de manifestaciones vagales que ya dijimos que son las náuseas, vómitos, al principio son de contenido alimentario, después se vuelven biliosos, luego intestinal, y si se deja a evolución generalmente con los días se vuelve fecaloide. Como es un vómito fecaloide, generalmente con fetidez y de contenido de materia fecal. Eso ya no está, generalmente vemos en patologías de SA, de colon avanzado obstructivo, de varios días ya de evolución. Ausencia de eliminación de gases, que es lo que nosotros también podemos denominar como flatos negativos. El paciente no va de cuerpo y tampoco emite gases, no hay ruidos hidroaéreos y si a eso se asocia vómito fecaloide, estamos ante un cuadro de oclusión total y severo, que debemos solucionar lo antes posible. Generalmente, ¿cuál es el actuar ante un cuadro oclusivo? Se le coloca una sonda vesical al paciente, una sonda nasogástrica, hidratación, y ni bien tenemos una placa de abdomen de pie donde vamos a ver los niveles hidroaéreos, con lo cual vamos a nosotros
a confirmar el diagnóstico, ya ingresamos directamente a quirófano para solucionar la oclusión y posteriormente que el paciente tenga una mejor evolución. Lo mismo, si hay una oclusión y eso no se soluciona, el paciente, o sea, en la zona de la oclusión por la presión generalmente se perfora y va a una peritonitis, o el paciente fallece por desbalance hidroelectrolítico, una alteración ácido-base. El paciente, generalmente estos pacientes, ustedes me escuchan a mí y creen que es como, o sea, pueden llegar a creer que, que es como que, sí, como que el cuadro está cantado, pero lo que puede llegar a ustedes, el paciente puede llegar de forma grave, con anuria, con deshidratación, inconsciente, en paro. ¿Por qué? Porque generalmente si es una oclusión y el paciente no acudió y llegó a vómitos fecaloides, significa que tiene varios días de ocluido. Ya se dio toda la alteración hidroelectrolítica, porque ¿a qué conlleva una oclusión? A vómitos, a la no nutrición, y el paciente se va descompensando. Esta descompensación hidroelectrolítica hace que haya falla a nivel renal, falla a nivel pulmonar, y el paciente entra fácilmente en un shock hipovolémico o en un shock séptico si es que ya se perforó esa oclusión. Entonces es para tomarlo con pinzas. Siempre que ustedes tienen un paciente que ingresa muy desmejorado o un paciente grave, de forma inmediata tienen que hidratarle, monitorizarle, hacerle todos los estudios y, o sea, no hay mucha duda, el examen físico de un abdomen agudo quirúrgico, ya sea bien por perforación, por oclusión o por una pancreatitis de mala evolución. Todos si ingresan graves tienen que tener el mismo cuidado, que es la compensación hemodinámica del paciente para hacer el diagnóstico y luego entrar a quirófano. Todo paciente que se encuentre descompensado al ingreso debe compensarse lo antes posible para que pueda tolerar las horas de quirófano, que es generalmente lo que ocurre, que el paciente no tolera las horas de quirófano, la intervención de forma aguda y fallece por la gravedad y los días de evolución. Entonces es muy vidrioso. Puede ser que el paciente ingrese al inicio de la oclusión, en medio de la oclusión o ya cuando hay falla multiorgánica del paciente. Pueden tener los tres escenarios y tienen que estar preparados para abordar cada uno de los escenarios. O sea que no es algo así como que yo le estoy explicando, oclusivo se presenta de esta forma, perforativo de esta forma, no. O el inflamatorio, que es una pancreatitis. Los tres pueden estar en su etapa avanzada ya con un abdomen en tabla. Como es un abdomen en tabla que ni siquiera les permite que ustedes hagan la palpación profunda. Con falla renal, con falla pulmonar, con hipotensión, ya el paciente está en shock, ahí va a ser difícil que ustedes puedan identificar si se trata de una u otra patología. Ahí la prioridad de ustedes debe ser valorar si el paciente ya necesita intubación, hacer un rescate hídrico, ingresar a quirófano, solucionar, y solamente ya en quirófano van a saber qué es lo que está ocasionando la descompensación del paciente. Doutora. No todas las veces es sencillo el diagnóstico. Sí, decime. Doutora, Sí. uma pergunta. Sí. Por que quando tem uma patologia em um órgão, genera choque séptico? ¿Por qué? No entiendo tu pregunta. Por que quando há uma patologia, tipo pancreatite, genera um choque séptico? Bueno, la pancreatitis, si hablamos de pancreatitis, lo que genera es un shock hipovolémico. ¿Sí? ¿Por qué un shock hipovolémico? Porque es una respuesta multisistémica exagerada. No sé si ustedes recuerdan lo que es el SIRS. Es una respuesta multisistémica a todo el organismo, ya sea a nivel renal, a nivel respiratorio, a nivel hemodinámico. Entonces, si nosotros no hacemos el rescate hidroelectrolítico, que es la hidratación oportuna y precoz del paciente, el paciente entra en un shock hipovolémico por toda esta respuesta multisistémica. Esta respuesta multisistémica causa frecuencia cardíaca aumentada o disminuida.
hipertensión o hipotensión, temperatura aumentada o temperatura disminuida, pero son situaciones que el organismo no puede tolerar por mucho tiempo. Entonces, si nosotros no actuamos dentro de las 48 horas, el paciente rápidamente entra en un shock hipovolémico y de pasar a ser una pancreatitis leve, pasa a una pancreatitis grave, por ese motivo. Pero como les dije, es una patología que debe darse el tiempo de una clase para explicar por qué ocurren estas situaciones. Ahora, si se trata de una pancreatitis que, por ejemplo, tiene un pseudoquiste pancreático que se infecta. ¿Por qué se va a infectar? Porque hay una colección de líquido de forma sostenida en el abdomen y que se sobreinfecta, y eso va a dar después, si es que uno no hace el tratamiento adecuado, a un shock séptico. Pero generalmente la pancreatitis lo que causa es un shock hipovolémico. Ahora, las perforativas sí o sí te van a llevar a un shock séptico. ¿Por qué? Porque hay líquido en la cavidad intraabdominal. Ese líquido que estaba dentro de las vísceras, ustedes saben que todas las vísceras, nosotros estamos colonizados por bacterias que deben de estar en el intestino para causar la fermentación, la absorción de algunos nutrientes, o sea, es parte de nuestra flora intestinal, pero que dentro de la cavidad intraabdominal no deben de estar. Y una vez que pasan a esta cavidad, la cavidad abdominal es virtual. O sea, no es un espacio que debe estar ocupado ni por líquido intestinal, ni por líquido gástrico, ni por bilis. Y una vez que se rompe este espacio virtual, es allí donde se proliferan las bacterias, causa una peritonitis, y si eso no se entra a solucionar, va a causar un shock séptico. ¿Sí? Se va a sobreinfectar y eso es lo que te va a llevar a falla multiorgánica y posteriormente va a causar elevación de blancos. Puede causar múltiples cavidades, abscesos. O sea, la peritonitis en principio es solamente el líquido intraabdominal, pero sobreinfectado es lo que te va a llevar a causar el shock séptico. No sé si responde tu pregunta. Sí, sí, responde, contestó, gracias. Y todas las patologías quirúrgicas que no son solucionadas al principio te llevan a la falla multiorgánica. Por eso les digo que en muchas ocasiones todos los cuadros quirúrgicos, si ya están avanzados, pueden llegar de forma grave y ahí es donde le va a ser difícil diagnosticar, pero con los métodos auxiliares diagnósticos uno finalmente puede llegar. Pero lo que sí siempre uno debe intentar es llevarle a la normalidad al paciente, o porque tiene mala mecánica respiratoria, o porque está hipotenso, entonces hay que hidratarle, intubarle, hay que estabilizarle para que pueda ingresar a quirófano y luego en el quirófano para que pueda aguantar la cirugía, porque es un estrés sobreagregado el acto quirúrgico. Otra vez nos estamos quedando sin tiempo. Vamos a volver a ingresar con el mismo link si es que se corta la clase. Las oclusiones intestinales pueden ser por tumores, pseudooclusiones intestinales, que ya les dije por desbalance electrolítico, por ejemplo, si hay hiperpotasemia, hipopotasemia, hipocalcemia, también causa que las asas queden quietas y da como un cuadro oclusivo, pero generalmente es algo clínico. Las hernias que pueden estar estranguladas también son causa de obstrucciones, vólvulo intestinal, vólvulo que generalmente es muy frecuente en niños y ancianos, que es la invaginación del intestino sobre sí mismo. Y luego están las hemorrágicas, que pueden ser por traumatismo generalmente, o por agresión por terceros, ya sea arma blanca, arma de fuego, por la afectación de un órgano macizo como el hígado o el vaso, sobre todo en los accidentes automovilísticos, en las caídas de altura y en los accidentes de motocicleta. Generalmente el dolor es difuso en cualquier lugar del abdomen. La sangre es lo más irritativo para la cavidad intraabdominal. Una pequeña cantidad de sangre causa que el abdomen sea muy doloroso, que haya irritación, que haya defensa muscular, y generalmente puede ser insidioso, pero muchas veces
es de inicio brusco. La intensidad puede ir de moderada a severa y puede ser varias horas, pero siempre va a ser en ascenso. Con irradiación según la víscera afectada, acompañado de manifestaciones centrales que pueden ser mareo, lipotimia, hipotensión, que esto va a estar asociado a la hemorragia. Palidez marcada y taquicardia, taquinea, todo lo que conlleva a una hemorragia. El dolor de intensidad variable en la región afecta distensión abdominal, los ruidos hidraulios pueden estar aumentados de timbre metálico, puede ser por rotura de embarazo ectópico, rotura de aneurisma aórtico, rotura uterina postparto, hemoperitoneo por laceración o rotura de víscera maciza, que son las no traumáticas. Y es de suma gravedad, o sea, este tipo de patología, si no es diagnosticado a tiempo y de forma oportuna, lleva rápidamente a la muerte. Imaginen lo que es la rotura de un aneurisma de aorta no diagnosticado, o sea, fácilmente esto va a llevar en unos pocos minutos a horas al fallecimiento del paciente si no se diagnostica. Vascular, infarto intestinal, el más común es el infarto mesentérico de la arteria mesentérica superior, de la arteria esplénica o de la arteria hepática, que son menos frecuentes. Generalmente el dolor es difuso, puede ser de inicio brusco, pero también puede ser que la intensidad sea variable, porque sobre todo dijimos que se ven en pacientes añosos y ellos generalmente no tienen mucha sensibilidad al dolor, acompañado de manifestaciones vagales, dolor a la palpación en la parte media del abdomen, mesogastrio, periumbilical, con eventual señal de peritonitis, eventual distensión abdominal y dolor a la percusión. Los ruidos generalmente están disminuidos o ausentes. Entonces, ¿cuáles son las características que nosotros tenemos que tener en cuenta del dolor? Es una memotecnia que tienen que memorizar, es la sigla de Alicia, donde A significa aparición o inicio, L la localización y intensidad, C carácter o tipo, I de irradiación y la última A es de atenuantes o agravantes. Y eso se va a aplicar siempre cuando ustedes deban describir el dolor dentro de la historia, tienen que tener en cuenta todos estos factores. Por dar un ejemplo, un motivo de consulta puede ser solamente dolor abdominal, que es lo que siempre van a derivar al cirujano. Y ahí en el ejemplo, para la descripción, deben de describir de esta forma. El cuadro inicia con dolor a nivel de epigastrio, que sería la localización, hace 12 horas aproximadamente, de inicio insidioso, de moderada intensidad, de intensidad leve o de alta intensidad, tipo cólico, tipo opresivo, tipo por crisis, que irradia o no a hipocondrio derecho, que irradia dorso, que irradia fosa ilíaca derecha, que aumenta de la intensidad tras la ingesta de alimentos grasosos y cede parcialmente tras la ingesta de analgésicos comunes o no. Puede ser también que ustedes refieran de que no cede tras la ingesta de analgésicos comunes. Que eso va a pasar sobre todo en las perforativas, en la hemorrágica, que no va a ceder el dolor, sino que va a ir aumentando. Antecedentes remotos de la enfermedad actual, entonces, ¿cuáles va a ser? Refiere varios episodios similares anteriores a lo largo de años, en el caso de que se trate de un cólico biliar. Antecedente patológico personal, deben referir si el paciente es hipertenso, si es tratado o no, con qué medicamentos, si tiene o no diabetes, asma, alergia a medicamentos. Aquí también debemos referir si el paciente ya tuvo algún tipo de cirugía, qué tipo de cirugía. Y en antecedentes patológicos familiares podemos referir si la madre está viva, de cuántos años, o si ya falleció por causa de, sea a nivel de ovario, sea a nivel de endometrio, sea a nivel de colon, y lo mismo del padre, o si son hipertensos diabéticos tratados, o si